Ana, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Vamos a esperar a que se unan tus compañeros, ¿sí? Sí, profe. Jessica, buenas tardes. Buenas tardes. Brenda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, profesor. Hay tres, nos falta uno para que haya quórum legal para poder iniciar. ¿Lo esperamos tantito? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Bien. profe. ¿Es tu hijo, Ana? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Marcelo. Marcelo, muy bien, qué bueno. Buenas tardes, Luli. Buenas tardes, Mayra. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Falta nada más Sujei que se integre, que se una a nosotros. Yo creo que no debe de tardar, pero ya somos 5 y un servidor somos 6. Ya hay quórum legal para iniciar. ¿Sí está claro? Bien. Buenas tardes. Espero que estén muy bien, que se encuentren bien, en compañía de su familia, que todos gocen de cabal salud, ¿sí? Vamos a comenzar a hacer la retroalimentación de lo que les pedí que me investigaran. Vamos a hablar, les pidió que me investigaran lo relacionado a lo que era precisamente las centrales o confederaciones obreras de la década de los 20, de los 40, que me hablaran del Congreso del Trabajo y del movimiento ferrocarrilero, ¿verdad? Bien, para entrar en contexto de esto, hablaremos de que ¿cómo es que se da este punto? Primeramente diremos que a la caída del presidente Díaz en México, o sea, por parte de Madero, inicia la transición de esas asociaciones mutualistas y cooperativas que no podían formar coaliciones de trabajadores porque estaba prohibido. Díaz no se los permitía. Cuando llega Madero, pues estas cambian precisamente esas asociaciones mutualistas disfrazadas de esto, pero con reunión de trabajadores, platicando acerca de
qué iban a hacer para mejorar su situación. Y así las cosas, pues bueno, se llega precisamente a que aparezcan en esa transición las organizaciones sindicales. Mayra, buenas tardes. Bien, para ese entonces, en el año de 1913, ya sabíamos, como ya lo habíamos visto, ya figuraba la Casa del Obrero Mundial, ¿sí? Ya figuraba la Casa del Obrero Mundial. Esta Casa del Obrero Mundial, que había estado un poco apagada en esa época, trata de unificar a la clase obrera. ¿Cómo? Pues manifestándose contra el golpe militar que había dado Victoriano Huerta, ¿sí? Ese golpe militar que dio para derrocar al presidente en turno y poderse poner él. Esto hace, o lo hace con la finalidad de ¿qué? Pues de que regresen a la Casa del Obrero Mundial esos sindicatos que ya estaban aglutinados ahí, que no se perdieran, sino que siguieran ahí, ¿sí? Bueno, después de esto, ¿qué es lo que hace la Casa del Obrero Mundial para tratar de unificar más a la clase obrera? Pues en el desfile del 1 de mayo de ese mismo año, repudia completamente esas acciones de Victoriano Huerta. O sea, fíjense bien, estaba dándole un golpe muy duro al Estado casi diciendo, pues, ¿quién eres tú para movernos? A los sindicatos, ¿no? Pues no le importó y así llegó. Bueno, posteriormente, en el año de 1918, se da el Congreso de Saltillo, en Saltillo, Coahuila, que es el punto de partida del movimiento obrero sindical. ¿Con quién arranca? Exactamente arranca en los años 20 con la CROM, Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, ¿sí? Estos señores de la CROM, pues manifestaron su lema, que era la lucha entre los explotadores y los explotados, entre los capitalistas con los obreros. Además de que ellos querían apropiarse y se apropiaron de algunos medios de producción, apoyando también las demandas de los campesinos y la reforma agraria que pedían. Igualmente pedían la reglamentación del artículo 123 constitucional, que apareciera ya la ley del trabajo o el código de trabajo que apareció antes de que fuera ahorita la ley federal del trabajo. Aún así, la CROM, que inició con de las confederaciones en los años 20, empieza a vincularse con otros organismos sindicales de otros países, como lo fue con la Federación Americana del Trabajo, en Texas, en los Estados Unidos. También se une precisamente con la Unión Obrera Internacional de Ámsterdam. ¿Y qué hace con esto? Pues acabarle de ponerle la cereza al pastel. Estrecha las relaciones con los gobiernos de los presidentes Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Y de aquí empezamos nosotros, o podemos ver, que el sindicalismo era charro. ¿Por qué charro? Porque desde que se unieron o estrecharon relaciones con el Estado los manejaba como quería. El Estado los movía como quería para aplacar a todos los demás grupos de sindicatos para que no hicieran o no obstruyeran el orden en el país. ¿Sí? Aparecen dos confederaciones más. La CNCT. ¿Quién es la CNCT? Pues bueno, la Confederación Nacional Católica del Trabajo, que nace precisamente en ese mismo año, uno más atrás, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, precisamente en lo que es hoy la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿sí? Esta CNCT tenía un lema que dejaba mucho que desear: caridad y justicia. ¿Por qué caridad y justicia? Se preguntarían ustedes y se preguntaría cualquier persona. No que es un sindicato de trabajadores, no que es una confederación de trabajadores, no que es esto. ¿A quién servía? ¿A la iglesia? O sea, su lema no tenía nada que ver con lo que es el trabajo. Sin embargo, se posesionó mucho, mucho. Así a tal grado que contaba con bastante número de sindicatos. Para ser más exactos, ¿qué les diré? Tenía a 55 sindicatos, 65 sindicatos y un promedio de 90,000 afiliados o 90,000 miembros.
O sea, era una confederación poderosa, poderosa. Y eso hacía pues que el Estado quisiera también estrechar relaciones con ellos. ¿Y para qué? ¿O con qué finalidad? Con la misma. Vamos a dominar, vamos a tostarles la píldora a nuestros cuates, a los trabajadores, y ya los tenemos en nuestra bolsa. Te ayudan al Estado, me ayudan a mi iglesia y demás. Yo, por ejemplo, les quiero hacer una pregunta. ¿Han acudido ustedes a algún desfile que hacen aquí los trabajadores antes del 12 de diciembre al Santuario de Guadalupe? Si han ido alguna vez, ¿cuántos trabajadores estiman que hacen esa marcha del Arco de la Calzada al Santuario de Guadalupe? Empieza como a las 3 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Pues ha de ser un buen montón de gente, ¿no? De trabajadores ahí, que todavía dicen que son trabajadores guadalupanos, católicos. Pues bueno, ese poder lo tenía la CNCT. ¿Cuándo desaparece la CNCT? En el movimiento cristero. El movimiento que inicia calles en contra de la iglesia. Dijo la Confederación, no vaya a seguir con nosotros también. Y mejor desaparece esta Confederación de Trabajadores. ¿Sí está claro? Bien. Después de esta, ¿qué aparece? El CGT. ¿Qué es el CGT? Confederación General de Trabajadores. Esta federación se une con otra, con la Federación Comunista del Proletariado Nacional. Entre las dos querían tratar de unir a más sindicatos, de tener más agremiados, de tener más afiliados, pero no podían. La CROM seguía siendo la más importante confederación de la década de los 20 y de los 30. La CROM tan es así, con esa relación que inició con el Estado mexicano, pues bueno, la CROM era quien decidía, fíjense bien, a solo llega, quien decidía y determinaba qué huelga de trabajadores era lícita o ilícita. Así de ese tamaño estaba. ¿Qué huelga de trabajadores era lícita o ilícita? Esto es increíble, ¿no? O sea, vean hasta dónde estaríamos hablando de un sindicato corporativista con el Estado. Y es cierto. Por ejemplo, ustedes ya tienen más arriba de 18 años. Yo creo que han visto en las últimas elecciones quién era quien postulaba a los presidentes de México. Los trabajadores y principalmente la confederación de la CTM, a tal grado que se llegó a hablar de esto en la revista Times de Estados Unidos, que la CTM era una organización de trabajadores tan poderosa que quitaba y ponía presidentes a su antojo. No los quitaba, tampoco los ponía, sino era un contubernio tanto con el presidente en turno como con los líderes de la confederación. Ambos obtenían dividendos, ambos obtenían pues buenas cosas. Entonces, ¿para qué rompían con eso? Vamos a seguir trabajando y al fin y al cabo, la clase trabajadora sigue igual. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, vamos a seguir haciéndole sus desfiles, vamos a seguirle haciendo sus comelitonas, vamos a darles de beber y todos felices y todos contentos, ¿verdad? Con estas 4 confederaciones, yo creo que más que nada fue algo importante y fueron las más importantes que aparecieron entre la década de los 20 y 30, aunque también aparece otra, pero que tampoco tuvo mucho auge, que fue precisamente el Comité Pro Unificación Obrera Campesina. Pero ¿quién era este comité? No era ni confederación ni federación. Era un grupo de sindicatos opuestos a la CROM, que sentían que la CROM ya no era esa confederación de trabajadores que debería de haber sido desde un principio, porque nunca lo fue, nunca lo fue, ¿sí? En los años 40 no aparece nadie, no hubo ningún movimiento de trascendencia hablando en términos de sindicatos. En los años 50 es cuando empiezan a darle la pelea a la CROM, que bueno, la CROM todavía sigue vigente. Pero ya aparece, por ejemplo, la CROC, aparece la CTM y aparece la CGT. De todas estas, ¿cuál es la más relevante? Pues la CTM. Y la CTM pues, todavía aglutina a mucha gente. Aglutina a los principales sindicatos del país, ¿sí? Aunque también hay otra, ¿no? Que por ejemplo está el Congreso del Trabajo, como lo vamos a ver más adelante, que aglutina
a uno de los sindicatos o federaciones de sindicatos más poderosos en México, que es el de la FETSE, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Bueno, con esto yo creo que hablaremos de lo que es precisamente las confederaciones de los 20, 30, 40 y 50. Ahora vamos a retroalimentar lo que fue el movimiento ferrocarrilero. ¿Qué pasó con el movimiento ferrocarrilero? Bueno, hablaremos también de que en los años 50, y yo creo que desde los fines de los 40, en México no había medios de transporte. ¿Por qué? Porque por las revoluciones y demás, pues no había lugares para que pudieran transitar camiones de pasajeros, etcétera, etcétera. Y lo único que transitaba a todo lo largo y ancho del país, ¿qué era? El ferrocarril. Entonces, muchos trabajadores, muchos tenían aglutinados o afiliados al sindicato ferrocarrilero, pues eran como unos 70 o 80 mil trabajadores. Nada más un solo sindicato, fíjense bien. Entonces era importante este sindicato. Está como ahorita la FETSE. ¿A cuántos trabajadores de distintos sindicatos que trabajan al servicio del Estado aglutina? A muchísimos. Por eso en política se dice que dime cuánta gente traes atrás y te diré cuánto vales. Pues sí, así compraban a los sindicatos, así compraban a las confederaciones. ¿Cuánta gente esa gente me va a apoyar? Esa gente va a dar el voto, esa gente me va a llevar a ser gobernador, a ser presidente municipal, a ser presidente de la República, a ser diputado, a ser senador, etcétera, etcétera. Tanto a nivel nacional como a nivel ¿qué? Entidades federativas y municipales. ¿Sí? Bueno, con esto aparece lo que es en el año de 1958, ese movimiento ferrocarrilero. Yo les pedí que me investigaran quiénes eran precisamente sus líderes. Había dos líderes que pesaban mucho. Uno era Demetrio Vallejo y el otro era Valentín Campa, ¿sí? El sindicato ferrocarrilero, ya les decía, aglutinaba a mucha gente. Les hablo yo de entre 90 a 100 mil gentes, lo que tenían aglutinados. Entonces era un sindicato muy poderoso. Bueno, después de esto, ¿cuál fue el motivo por el cual el sindicato de trabajadores ferrocarrileros se rebela en contra del Estado? Simple y sencillamente porque pedían un incremento de salario de 200 pesos mensuales. Era nada, era nada. ¿Por qué? Porque en primera, el Estado no manejaba al ferrocarril, lo manejaban empresas privadas de los Estados Unidos. Entonces, ellos eran los que se quedaban con el dinero y al pobre trabajador no le daban absolutamente ¿qué? Nada. ¿Sí? Bueno, ¿qué hizo el Estado para tratar de socavar esto? Porque era un movimiento que inicia en Aguascalientes muy fuerte, y que si lo dejan crecer, quién sabe qué hubiera pasado. Pues bueno, simple y sencillamente encarcelan a sus dos líderes más importantes, a Campa y a Vallejo. Los detienen, van a la cárcel. Estuvieron muchos años detenidos en la prisión negra de Lecumberri, en México. Nomás ahí, sin ninguna causa ni por qué. No, pues por alborotadores, comunistas, rojillos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hicieron con todos los demás ferrocarrileros que trataron de obtener la libertad de sus señores? Pues bueno, también fueron metidos a la cárcel. Y otros desaparecidos. Hasta parece ser que si nos regresamos en la historia, ¿qué hacía o qué hizo Porfirio Díaz con las dos huelgas más importantes que se le presentaron? O sea, la de Cananea, en el estado de Sonora, la huelga de los trabajadores mineros y la huelga de los trabajadores textiles en Río Blanco, Veracruz. Lo dijo Porfirio así muy directamente a los líderes: mátalos en caliente. Y a los demás deténlos. Y se acabó el movimiento. Ahora, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué dio a conocer para efectos de que no lo tildaran de represivo, de un Estado controlador, de un Estado en contubernio con la CROM, con la CTM, etcétera, etcétera? Simple y sencillamente manifestó que esto era para restablecer el orden en México. La mentira más grande, porque no terminaban las demandas de los trabajadores, ¿sí? Entonces, a grosso modo, muchachos, esto sería en contexto, ¿verdad? Y la investigación que ustedes debieron de haber hecho para presentar. Ya vi sus trabajos, ya los chequé.
Unos muy buenos, otros les faltó un poco, ¿no? Y otros más, no sé si yo esté mal. Cuando yo paso a la plataforma, ¿cuál es la investigación que van a hacer? Procuro ser lo más claro y preciso para que no batallen. Y yo creo que así me han entendido tanto que lo han hecho. Pero hay ocasiones que me ponen cosas que no van, que yo no las solicité. Y pedirles también, pues, que vayan más allá investigando. No nada más es decir, aquí lo tengo, ya lo... No, vamos a investigar un poco más. ¿Por qué? Porque según mi leal saber y entender, aquí es donde nace precisamente el movimiento sindicalista en México, en los años 20. Porque antes no había sindicatos. Es más, la población era eminentemente, ¿qué? Campesina, se dedicaba al campo. Y los otros eran trabajadores del ramo de la panadería, del ramo de la electricidad, del ramo de esto. O sea, así, querían aglutinar gente para poder atacar ¿a quién? Al Estado que los estaba reprimiendo. No lo lograron con ningún presidente, ni con Calles, ni con Ruiz Cortines, ni con Díaz, ni con este señor Cárdenas, ni con nadie. ¿Por qué? Porque tenían a su poder a la confederación más importante de México en esa época, después de la CROM, que era la CTE, y que todavía sigue siendo una confederación de trabajadores muy poderosa en México. ¿Sí? Bien, eso sería a grosso modo. Yo reduje mucho esto para comentarlos y retroalimentar lo que hicieron. Algunos lo hicieron bien. Me gustó mucho el trabajo de Mayra. Excelente trabajo, Mayra. Muy bueno. Tu investigación buena. Fue algo escueto, magnífico, muy bien hecho. Ana, igualmente, ¿verdad? Y el de todas y todos también. Todas son mujeres, ¿verdad? Todas también, pero a unas como que les faltó un poco más. Un poquillo más. Yo les he dicho, hay que esforzarnos un poquito más. ¿Por qué? Porque hay que leer y luego transcribir lo más importante. Eso es lo que nos dice el manual de textos académicos de nuestra institución educativa, ¿va? Y seguir el protocolo que nos marca, cómo hacer un resumen, ahí hay que seguir. Y verán cómo van a hacer unas cosas muy bien hechas. Mejor de como las hicieron el día de hoy. ¿Sí? Bien, ya tengo yo sus calificaciones. Voy a dárselas para que las conozcan. Ya revisé los trabajos. Y repitiendo lo que siempre he dicho cuando entrego calificaciones, si alguna persona no está de acuerdo con su calificación, puede solicitar una revisión. Si está claro, la cual se le otorgará con otros maestros y cualquiera de dos. O sube o baja. Si estamos de acuerdo. Bien, voy a dar los nombres y voy a dar la calificación. Ana, tienes un 9, Ana. ¿Sí? Falcón González, Sujei, te faltó mucho, Sujei, me quedaste a deber mucho. Tienes un 8. Igualmente, Brenda, ya empezamos a hacerlo bien, Brenda, pero yo creo que hay que hacer un poco más. También tu calificación es de 8, Brenda, ¿sí? Gracias. Reynoso Aranda, ¿sí me escuchas, Luli? Sí, profe. ¿Sí? Bien, Luli tiene 9. Salazar Prado, Jessica Guadalupe, felicidades, Jessica. Lo hiciste bien, pero te un poquillo más, ¿no? Tu calificación es de 9, ¿sí? Y el único 10 que apareció aquí, que yo creo que me pongo de pie, mis respetos, fue el de Mayra. Felicidades, Mayra. Tienes un 10, ¿no? Pero yo creo que felicidades a todas y a cada una de ustedes, porque lo hicieron bien y sé que el próximo examen lo van a hacer mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la base para poder conocer el sindicalismo en México. Y todavía seguimos con esto de historia. Es aburrido porque todavía no entramos de lleno a ver qué es un contrato colectivo de trabajo, a ver cómo se piden todas las peticiones que hacen los trabajadores, cómo contesta el patrón, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora nos falta conocer precisamente eso que nos dice la ley. La ley no dice que los trabajadores y los patrones pueden formar sindicatos, pero hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, la Cámara Nacional del Comercio no es un sindicato, es una cámara que patronal de patrones, y el sindicato es una coalición de trabajadores. Hay diferencia. Yo creo que aquí tan solo un hijo de vecino, cualquiera como un servidor y muchos de ustedes, ¿verdad? Dicen, pues vamos al sindicato, una junta,
a ver qué nos dicen, a ver qué nos informan, a ver cómo están las arcas, a ver si obtengo un préstamo, etcétera, etcétera. A ver si me ayudan para la beca de la escuela, a ver si me ayudan para los uniformes de mis hijos, etcétera, etcétera. Mientras que un patrón no dice, voy al sindicato, se oye hasta feo en su casa, pero él sí dice, voy a la cámara, ahorita regreso, ¿verdad? Sí, se dan su quién vive, ¿verdad? Y esas son las cámaras patronales. Pues bueno, lo que yo les estoy pidiendo para el próximo trabajo es precisamente que me investiguen, lo dice aquí, es muy claro, yo digo aquí, investigar lo relacionado a las agrupaciones patronales, como son el marco legal, la definición, los objetivos de la obligatoriedad de pertenecer a ellas, criterios de constitución, gobierno y administración, estructura y funcionamiento, servicios de sostenimiento, así como los diferentes tipos de cámaras empresariales y sus confederaciones que hay en la República Mexicana. ¿Cuál va a ser la bibliografía que vamos a utilizar? Nada más una. Y por eso les pido que van a leer, se van a poner a leer. Son 46 artículos. ¿Dónde lo van a leer? En la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. Y es bien interesante ponerlo a leer, porque precisamente yo le estoy pidiendo que me lo envíen con un resumen, como lo marca el manual de textos académicos de nuestra institución educativa. Porque, por ejemplo, ahí vamos a hablar de esas cámaras y de sus confederaciones, del objeto. Vamos a hablar precisamente de la circunscripción. Vamos a hablar de la constitución de nuevas cámaras. Vamos a hablar del CEM. Vamos a hablar del patrimonio de esas cámaras. Vamos a hablar de la Asamblea General, del Consejo Directivo, de los funcionarios, del CEM, del Sistema Empresarial MEXIEM, Sistema Empresarial Mexicano. Vamos a hablar de las sanciones, de la disolución, de cómo se liquida una cámara, etcétera, etcétera. No se asusten, son 46 artículos nada más, o 45 artículos. Es una ley muy pequeña, muy delgadita, la pueden leer. Con tiempo empiecen a leerla, subrayen los más importantes. Una vez subrayado, después transcriben, ¿sí? Y ya podemos tener el resumen y pues analizarlo, comentarlo entre todos. ¿Por qué? Porque precisamente esto de estas confederaciones es bien importante, porque van a ver la ley. Quiero que me lo digan, o sea, yo no quiero empezar a decirles, es que aquí se encuentran eso, sino, por ejemplo, ¿por qué forzosamente tengo yo que pertenecer a una cámara? Me pongo yo a pensar, un ejemplo nada más, con la famosa Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, ¿sí? No hay tiendita en toda la ciudad que no esté afiliada a la Canaco. ¿Saben cuánto pagaban hace tiempo cada mes? Por cuota, como les digo, como si fuera un sindicato, ¿no? El trabajador paga al sindicato una cuota sindical y esos pagan una cuota, yo creo que camaral, ¿no? Para la cámara de 400 pesos mensuales. Pero aquí viene algo bien importante. Los obligaban, mandaban gente a que así tajantemente registraran a cuanto tiendita encontraran para que perteneciera a la Canaco y darle una calcamonía ahí, una plaquita que decía Canaco. Pero cuando pedían ayuda, ¿qué hacían? Ni siquiera eran escuchados. Cuando la ley de las cámaras empresariales me dice que tengo que ser escuchado, inclusive estoy hasta para que me elijan representante. ¿Ustedes creen que van a elegir a un señor que tiene una tienda de abarrotes como presidente de la Cámara Nacional de Comercio? Nunca. Entonces, de nueva cuenta, volvemos a lo mismo, ¿no? A lo que hacía que nos falta de comentar ahorita el Congreso del Trabajo. ¿El Congreso del Trabajo qué fue? Fue creado precisamente ¿por quién? Por un presidente de la República Mexicana. ¿Quién era? Gustavo Díaz Ordaz. ¿Con qué finalidad? Pues acabar con estos problemas. Acabar con todos estos sindicatos reacios, acabar con, en pocas palabras, con todo aquello que fuera contrario al orden. Y siguen todavía igualito siguen. Pues bueno, también la Cámara, para constituir una nueva Cámara, casi tengo que pedirle permiso al Santo Padre y que me dé su bendición para que me la den, ¿verdad? Porque después de que la Secretaría de Economía, quien la que debe de expedir, tiene que pedirle su opinión a las cámaras que le competan para ver si quieren.
Y si no, ¿sabes qué? No te la puedo dar. No te la puedo dar, ¿por qué? Pues porque no va. Así, qué caray. Es un monopolio. Vean ahorita, por ejemplo, si han escuchado de los famosos ISOs. El ISO 2000, el ISO esto, el ISO lo otro. ¿Qué son los ISOs? ¿Quién me puede decir? No las escucho. Ya me voy a dejar el micrófono tantito. ¿Qué son los ISOs? Certificaciones, muchachas. Certificaciones que se otorgan a la industria, a la empresa, para poder competir con otras y principalmente para poder vender ¿dónde? En el extranjero. ¿Sí está claro? Esos son, pero sirven. Ahora, pregúntenme ustedes, ¿quién otorga esas certificaciones? Las cámaras empresariales, por amor de Dios. ¿Quiénes son ellos para decir que esta empresa está bien? ¿Cuántas industrias? A mí me ha tocado ir a determinadas empresas o industrias donde se habla que están certificadas. Y al momento que entro y que veo sus instalaciones, que veo la delimitación de las áreas, etcétera, etcétera, pues no tienen nada de una certificación. No tienen absolutamente nada. Pero ya están certificadas. ¿Pagaron por eso? Claro que pagaron por eso. ¿A quién se lo pagaron? A una cámara empresarial. De industria, de comercio, de servicios, de turismo, de lo que nos marcan, ¿verdad? Y ya, yo quiero tener un hotel, ¿sí? Voy a poner un hotel, pues tengo que ir a la cámara para que me lo certifique y diga que este es un hotel ecológico, de primer mundo, que todo es esto, bla, 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 pero para eso hay que pagarle una cámara para que lo certifique. ¿Y quién creen que lo certifica? Estudiantes como ustedes, de los últimos semestres o cuatrimestres de una licenciatura, que trabajan para las cámaras. Ellos los mandan. Ellos yo creo que han de tener un manual a seguir ahí en las cámaras. Tienen que cumplir con todo esto para efectos de poder expedir la certificación. Está mal. Tiene que ser certificada por profesionales en lo que están haciendo. Cosas que hagan bien las cosas y poder sí certificar claramente que lo que están haciendo es algo que bien vale la pena certificar. ¿Sí? Porque después llega uno y pues ¿dónde está la certificación? No trae nada. Bueno, vean ustedes aquí en los camiones foráneos que tenemos. La Flecha Amarilla, el grupo Flecha Amarilla. Me subo yo al autobús, para empezar digo, ay Dios mío, no lo lavaron, no, esto está pésimo, ¿verdad? Pues no, que está certificado el grupo Flecha Amarilla, que no contamina, que esto, que el otro, que quién sabe qué. Cuando yo quisiera ver un camión de foráneo que tenga, sí he visto algunos, no todos, que tenga un cinturón para los pasajeros, cinturón de seguridad. No lo tienen. Quisiera ver que estén aseados, que tengan esto, que tengan sanitario. No hay nada. Hay viajes muy largos donde el autobús tiene que parar en determinados restaurantes para que los que van usando ese servicio hagan sus necesidades fisiológicas. Mal y mal. Pero bueno, así somos en México y a veces, pues aunque queramos, no se puede, o el mismo Estado o mismos grupos de personas obstruyen para que se haga algo bueno y algo digno en nuestro país. ¿Sí está claro? Bien. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar al respecto? Díganmelo. Quítenme ya el micrófono, ya me cansé. También les aviso, por cierto, que la semana que viene, vamos a ampliar en 20 minutos más la clase. ¿Sí está claro? O sea, voy a pedirles, vamos a descansar 5 minutos al término de la primera sección y luego seguimos en los siguientes 5 minutos con lo que falta. ¿Sí está claro? No de hoy en 8 días, sino hasta en 15 días. ¿Sí? Bien. ¿Algo más que agregar? ¿Algo que hacer, muchachos? ¿No escuchas nada, Mayra? ¿No estás escuchando, Mayra? Mayra, ¿no escuchas? Mayra. A ver, platíquense. No, profe. ¿No? No. ¿Por qué, Mayra? A ver, vea, checa bien tu micrófono, checa bien. Aquí no estás bloqueada ni nada, ¿eh? Sí, a mí que me trastulquen, ¿no? Dirían por allá en mi rancho. ¿Los demás sí me escuchan bien? Sujei, déjame verte, Sujei.
Ya nos vamos a ir, ya quita la foto, Sujei. Eso, ándele así. Luli, ¿sigues con nosotros? Sí, profe. Ah, muy bien. Entonces, ya Mayra, ¿ya nos escuchas, Mayra? Mayra. No, sigue sin escucharnos. Díganle que cheque su micrófono, ¿no? Que cheque su conexión con internet, que cheque todo lo abierto. Los demás sí me escuchan bien, ¿verdad? Ya le dije, profe. Perdón, Sujei. Ya le dije a Mayra por WhatsApp. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Sí me escuchan? Ya. ¿Tú nos ¿Ya? escuchas? ¿Tú nos Yo no los escuchas? escucho. Rayos. A ver, Mayra, habla, por favor, si nos escuchas. No, dice que no nos escucha, pero sí se escucha ella. Ah, bueno, lo bueno que nos esté escuchando. Bien, entonces vuelvo a insistirles. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar, muchachos? Ya. ¿Ya? Ok, a ver, Brent, Mayra, ahora sí, ¿ya nos escuchas bien? Sí, ya. Sí, perfecto, bien, ¿algún comentario? Entonces yo creo que todo lo que hablé ni me escuchaste, ¿verdad? Estaba intentando arreglarlo, pero no sé qué pasó. Bueno, bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Ya sabemos cuál es la tarea para de hoy en 8 días, ¿sí? Lo van a enviar a la plataforma. Ya está la tarea en la plataforma, ¿sí? Sigan aplicándose como están así y pues les digo, ¿no? Vamos muy bien, no se desesperen, esto es pura bla, 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 bla. No hemos entrado a lo lleno de que es el sindicato, ¿verdad? Porque ya vamos a entrar, vamos a tener que usar de nueva cuenta, muchos de ustedes ya la tienen, quien no la tenga, por favor, consíganla, la Ley Federal del Trabajo, actualizada. ¿Sí está claro? Es donde vamos a tomar cómo se pone un sindicato, qué es, bla, 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 todo eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces yo espero que esto no nos entretenga tanto, esto de las confederaciones, lo analicemos nada más para poder concluir, a ver qué conclusión me dan ustedes, ¿no? Si efectivamente es bueno, porque por ejemplo yo veo que un sindicato de trabajadores batallan mucho en apoyarse, no se apoyan, no trabajan unidos. En cambio, un patrón sí trabaja unido, ¿verdad? Y trabajan unidos, y unidos en contra de quién, pues de la clase trabajadora. Sí, no tengo nada contra los patrones, pero sí hablamos de explotadores y explotados. ¿Sí es claro? Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que quieran agregar? Luli, qué bueno que ya estás con nosotros aquí. Bueno, has estado siempre, ¿verdad? Pero ya te vemos. ¿Alguna pregunta, Luli? Toda la clase, profe. ¿Sí tomaste nota de tu calificación? Sí, profe, escuché todo perfecto desde el inicio. Muchas Perfecto, muy bien. ¿Algún comentario, muchachos? Muchachas. Nos quedan como 2 minutos, ¿verdad? A ver, chequen su cronómetro. Sí, ¿verdad? Para no desaparecer así de repente. A ver, ¿algún comentario? ¿No? Sí saben dónde encontrar esa ley. La pueden encontrar en internet. Bájenla de internet. Pero bájenla, se llevarán unas 10 hojitas, ¿verdad? Pueden ser hojas recicladas para que no gasten tanto y van a una USB para que no gasten la tinta de su máquina y pues ya lo tengan ahí, ¿sí? Para que en realidad lo dejen y de hoy en 8 días que lo estemos comentando, la tengan ahí en su mano, ¿no? Y vamos a ver, oiga, pues sobre este artículo, oiga, ¿por qué dice esto? ¿Por qué? Y vamos a ver que volvemos a lo mismo, ¿no? Como ese Congreso del Trabajo, que fue creado ex profeso, pues para seguir molestando a los trabajadores y seguir teniendo un sindicato corporativo al servicio de quién? Del patrón. ¿Sí? Así. Bien, entonces, ¿qué más, muchachos? ¿Algo más? Acuérdense que este día nada más era para darles la retroalimentación de esto, entregar calificaciones y a ver si había algún comentario, comentarles cuál va a ser la tarea de hoy en 8 días. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay nada? Bien, bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos faltan segundos. Cuídense, síganse cuidando, ¿verdad? Que les vaya muy bien, que tengan feliz fin de semana. Hasta luego, muchachos. Gracias, Estén profe. bien. Bye, profe. Adiós.